¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos aquí en esta cobertura especial, un programa hecho para ustedes aquí de su Mega News y de Mega TV. Ahora nos vamos de inmediato con nuestro colega Mario Andrés Moreno. Mario Andrés, en Bogotá escuchábamos este discurso de Gustavo Petro de aceptación y dirigiéndose, por supuesto, a la nación colombiana. ¿Cuáles son tus impresiones, Mario? Pues muy interesante, Diana, con las muy buenas noches nuevamente para toda nuestra audiencia en los Estados Unidos y Puerto Rico. Primero cabe resaltar que estamos transmitiendo directamente desde Bogotá, desde los estudios de RCN Televisión y de NTN. Todos nuestros colegas nos han prestado un servicio extraordinario para poder traer en exclusiva, de primera mano, este discurso que están disfrutando los en Norteamérica, todos los hispanos, las primeras palabras de Gustavo Petro. Me preguntabas qué pienso del discurso. Ha sido un discurso de tender lazos, de tender puentes, un discurso de invitar a una política del amor, como él la ha llamado, a un cambio real que han llevado los colombianos a través de las urnas, la gran mayoría que votaron por el nuevo presidente de los colombianos, que es Gustavo Petro. Pero muy interesante lo que ha mostrado, ¿no? Ha mostrado un camino para acercarse no solamente a su contendor directamente, Rodolfo Hernández, a quien calificó que hizo una campaña interesante, fueron sus palabras de Gustavo Petro, pero también habló de otro tipo de oponentes políticos que se han quedado en el camino en lo que fue la primera vuelta. Muy interesante lo que mencionó Gustavo Petro, y aquí hay que detenerse un momentito porque seguro habrá mucho que analizar en los próximos días y sobre todo en los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Dice, el cambio es dejar el odio atrás, y es la gran incógnita que tienen los colombianos en el día de hoy. Si realmente el voto que le entreguen a Gustavo Petro va a ser la oportunidad de un nuevo Gustavo Petro, no la historia que se conoce de él varias veces candidato, y la historia del militante guerrillero, del hombre de izquierda, del hombre, digámoslo, llevando un discurso mucho más a combatir, a contender con sus opositores. Ha hablado de esperanza, ha hablado de extender un futuro, sobre todo para la juventud. La gran protagonista de esta votación en el día de hoy ha sido la juventud, que votaron en mayoría por Gustavo Petro. Ha hablado de las oportunidades, que es precisamente lo que esperan quienes votaron por él. Más de 2.7 millones de votos nuevos obtuvo Gustavo Petro respecto a la primera vuelta en mayo 29. Y habló de la esperanza, de tender puentes, agradeció lógicamente a las minorías, agradeció a aquellas personas que lo acompañaron en este proceso. Yo me quiero acercar a nuestra mesa de trabajo junto a mi colega Catalina López. Catalina, hemos estado escuchando este discurso de Gustavo Petro, todavía está hablando, vamos a seguir escuchando para tomar un poquito más de concepto. ¿Cómo notas tú lo que ha sucedido en el día de hoy y estos números tan impresionantes de votación que estuvieron dentro del marco de lo que habíamos dicho, unos 3 o 4 puntos máximos de diferencia entre el ganador y el perdedor en esta oportunidad? Gustavo Petro ganador, Rodolfo Hernández el perdedor. Bueno, Mario, muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí con ustedes en Mega TV. Lo primero que hay que decir es que ambos candidatos lograron sumar más votos que en la primera vuelta, lo que se tenía estimado. Hay que señalar que en la primera vuelta Gustavo Petro obtuvo el 40% de los votos, correcto, alrededor de 8.527.000 votos, y Rodolfo Hernández se quedó con el 28% en la primera vuelta, con 5.953.000. Sin embargo, para esta segunda vuelta, y como bien lo habíamos anunciado, el voto en blanco no contó, fue algo simbólico, y es así como Gustavo Petro se queda con la presidencia de Colombia para el 2022-2026 con 11.280.200 votos, el 50.4%, y Rodolfo Hernández se quedó con el 47.3%, 10.579.000 votos. Muy reñidos. Exactamente. En ese conteo de votos. Vamos a mostrarles en pantalla el gráfico que muestra exactamente la diferencia entre ambos candidatos, porque esto es bien interesante, ¿no? Hubo un margen, creo que estamos en estos momentos, los números, ahí los tenemos, con el 99.9%, el nuevo presidente de los colombianos, 11.281.002 votos. Siempre se habló, sobre todo en las dos primeras campañas de Petro, que no pasaba del techo del 8.5 millones de votos. Ahí está la diferencia, o sea, ¿de dónde salieron los nuevos votos? 2.7 millones de votos para Gustavo Petro, son nuevos votantes. Y también rompió su techo Rodolfo Hernández, de 5 y 9, casi 6 millones. De 5 millones logró los 10 millones. Casi duplica sus 12. El mismo Rodolfo Hernández en entrevista nos decía
necesitamos 13 millones de votos para que no haya diferencia. Allí se notó que hicieron falta esos votos para la diferencia. 50.4 es lo que tiene definitivamente la votación. Gustavo Petro, 47.3. Rodolfo Hernández, 3 puntos de diferencia. Importante decir que esta última semana electoral fue una semana de escándalos, ¿no? Para los dos candidatos. Lo que si bien podía jugar tanto a favor como en contra de esto fue definitivo, es precisamente para que el electorado pudiera definirse sobre qué candidato podría quedarse con la presidencia de Colombia. También es muy importante decir, Mario, que en la primera vuelta se presentó una abstención del 45%, lo que no fue ajeno para esta segunda vuelta también, que hubo una gran abstención, seguido porque el clima no favoreció en muchos sectores de Colombia. Y ahí quiero hacer una pausa antes de mostrar claramente las palabras que dijo muy escuetamente el ingeniero Rodolfo Hernández desde su cuartel de campaña en Bucaramanga. Pero me quiero detener en lo que dice Catalina. Habíamos hablado de varios enemigos que tenían estas elecciones. Uno de ellos fue el tiempo. Aquí, en Bogotá, fuimos testigos. En Cali fuimos testigos. Vendavales hubo. Incluso, voy a hacer referencia de dos ciudades muy importantes. La capital, Bogotá, donde en Corferias nos cayó realmente un vendaval. Las personas corrieron a tratar de protegerse, pero nunca abandonaron su deseo de votar. En la ciudad de Cali, por ejemplo, el coliseo más importante se inundó. Tuvieron que subir todas las máquinas de votación al segundo piso para poder habilitarlas. Nada llevó a las personas a retirarse, pero la abstención vino de otro lado. Y es lo que se va a analizar por parte de politólogos en los próximos días y semanas. La gente se quedó, sobre todo los votantes, y no para beneficiar o de favorecer al otro, pero la gente se quedó celebrando, uno, el Día del Padre. ¿Quiénes fueron esos votantes que decidieron decir, bueno, mucha gente va a votar, ya no cuentan con mi voto, porque definitivamente dejaron de asistir varios millones de personas a esta votación? ¿Qué tal, Catalina, si escuchamos lo que dijo el ingeniero Rodolfo Hernández, ya al conocer que era irrefutable y irreemplazable el número de la tendencia de votantes en favor del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro? Esto dijo desde su casa, desde su cuartel de campaña en Bucaramanga. Colombianos, hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Muchas gracias. Como se conoció durante este tiempo, primero como alcalde de Bucaramanga y después como candidato, que muchos lo decían como el outsider, la persona que nadie conocía, fuera de la política, pero logró un reto y un hito importantísimo en la historia de la política de Colombia. Mostró de que una persona de afuera del establishment puede hacer política. Un empresario puede ser un candidato, que las personas y las masas logren entender y atesorar ese mensaje. Lo más importante y valioso de este candidato Rodolfo Hernández es que se salió de todos los esquemas políticos, del discurso, de lo políticamente correcto que llamamos aquí en Colombia, a proponer unas nuevas ideas y a lograr cautivar a un nuevo público que ya no tenía esperanzas en este gobierno. Muy bien, Catalina, voy a saludar ahora a mi querido Camilo Lorrec de Mola, porque es muy interesante lo que ha sucedido, Camilo, y qué placer siempre compartir contigo este tipo de coberturas, porque esta historia que vive en el día de hoy Colombia hay que mirarla desde diferentes matices, desde diferentes colores, porque el pasado de Gustavo Petro pudiera llevar a señalarlo como el nuevo líder de izquierda de la gran modalidad que hay de izquierda en la región. ¿Cómo estás, Camilo? Y bienvenido. Muy bien, y gracias, muy contento por estar aquí en esta cobertura especial en Colombia. Hemos vivido un hito en la historia colombiana.
Primero, tenemos que recordar que esta elección nos ha demostrado el cansancio del pueblo colombiano con los políticos tradicionales. Así es. Por eso estos dos extremos en la votación. Pero además ha demostrado otra cosa. Ha demostrado la influencia que todavía tienen los políticos tradicionales en la política colombiana. Porque la abstención de dos políticos importantes, de dos antiguos candidatos, llevó a que no ganara la fórmula de Rodolfo. Sí. Los votos en blanco, las personas que se abstuvieron, la no salir a decir por quién yo votaría, llevaron a que mucha gente también se mantuviera en blanco. De cualquier forma, Petro la tiene difícil. Por un lado, Petro hereda el gobierno de un país que siempre ha sido el aliado principal de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos y Colombia son una mancuerna. Totalmente. Y Petro no puede cortar ese lazo porque además es un lazo social, económico, político, social, económico, político y militar del que depende este país. Por otro lado, Petro es, como tú decías, la nueva representación de la izquierda latinoamericana. En este momento tenemos 10 países gobernados por personas de la izquierda, de socialismo. Digamos que 7 de ellos son por elecciones, sí. 3 son dictaduras, Cuba, Venezuela, ¿y pudiera haber uno más? Nicaragua. Puede haber, si gana Lula da Silva en Brasil, las próximas elecciones recientes serían 11. O sea, es un panorama bastante complejo. Por una parte, Petro tiene que jugar a que es el amigo de la izquierda y por el otro tiene que defender los intereses del pueblo colombiano, que son de hermano, claro, de amigo, de socio de los Estados Unidos. Y eso lo vamos a analizar en el próximo segmento porque es muy interesante. ¿Cuál será el discurso y cuál será la política de establecer lazos con todos estos países y gobiernos hermanos que ya han reconocido al nuevo presidente y han felicitado la fiesta democrática que vivió en el día de hoy con una votación extraordinaria? 21 o 22 millones de personas votaron en el día de hoy en contra de todos los pronósticos, en contra del COVID, del tiempo, de los aguaceros y lo demás, pero hoy tenemos nuevo presidente electo en Colombia. Regresamos desde Santa Fe de Bogotá en cobertura especial de Mega TV, de su Mega News, para nuestras emisoras de radio de SBS y también agradeciendo a nuestros colegas de RCN y NTN aquí en Bogotá. Regresamos, no se vayan.